Volvemos a temas de actualidad. Gracias, profesor Febres, por compartir otro segmento de temas de la sociedad que nos conciernen, de los cuales queremos preparar a nuestros hijos. Normalmente, los jóvenes se preguntan cómo pueden entrar en el campo laboral y se encuentran con varios frenos o limitaciones. ¿Cómo pueden superar estos paradigmas? Mira, es muy interesante esto. Hace un tiempo atrás di una charla sobre esto, una conferencia, sobre cómo podemos progresar en esta vida cada vez más acelerada, con más lucha laboral, rompiendo nuestros paradigmas. Hay algunos paradigmas, hay algunos modos de ver el mundo que tenemos, una visión del mundo que a veces nos oprimen, es un ancla que no nos permite seguir progresando. Una de las primeras cosas que debemos hacer es descubrirnos. Hay una vieja fábula sufí. Los sufíes es un pueblo, una cultura muy antigua, y ellos hablaban de la historia de el tigre y la oveja. Se dice que en la antigüedad había una tigresa que estaba preñada, estaba a punto de dar a luz, pero tenía hambre. Entonces fue al campo y se encontró que había una manada de ovejas. Esta tigresa fue y comenzó a perseguir a una determinada y la cazó. Pero tanto fue su esfuerzo que murió la tigresa al dar a luz. Nació el tigrecillo y ¿qué es lo que el tigrecillo vio? Solamente ovejas. No tenía otro marco referencial que ese, las ovejas. ¿Qué hicieron las ovejas? No le tenían miedo al tigrecillo. Comenzaron nuevamente a pastar en medio del lugar, en medio de él. Y el tigrecillo comenzó a buscar una nueva mamá. Necesitaba tener una referencia. Y encontró una oveja que había dado a luz recién y le comenzó a amamantar. Y el tigrecillo comenzó a crecer pensando que era una oveja, y balaba como una oveja, y comía pasto, y comenzó a crecer, pero se sentía una oveja, y las ovejas también lo veían a él como algo raro, pero era una oveja, estaba con ellos. Pasó el tiempo, pasaron algunos años, y de repente encima, en la parte superior de un monte, en la cima del monte, un tigre macho, adulto, fuerte, mira y se quedó horrorizado. ¿Cómo puede ser? En medio de una manada hay un tigre. Y que balaba, el tigre. ¿Y qué hizo? Bajó corriendo. Dispuesto a cazar una oveja, porque tenía hambre, y su natural modo de proceder es, yo voy a cazar, pero también quería enseñarle a este tigre que no es una oveja. Y las ovejas, cuando vieron llegar al tigre, comenzaron despavoridas a correr y a gritar, ¿Y qué hizo el tigrecillo? Comenzó también a correr como una oveja, casi saltando, y a gritar, hasta que el tigre lo agarra del cuello, sin morderlo, lo agarra del cogote y caza una oveja. Y la mata la oveja. Y lo lleva al tigrecillo hacia un lago y a la oveja muerta hacia el otro. Y el tigrecillo pensando, me va a matar, me va a comer, y seguía gritando, y el tigre grande lo llevaba a rastras hacia un lago. Y lo primero que hace el tigre es hacer ver que el tigrecillo se mire en el espejo, en el agua. Y el tigre ve que es distinto a la oveja y que se parece al animal que lo tiene cautivo. Y fue el primer cimbronazo. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy? No se veía igual que la oveja. Y para colmo, la oveja estaba siendo comida, devorada por el tigre. ¿Qué hace el tigre macho? Le da un pedazo de la oveja al tigrecillo para que lo coma. Y él decía, ¿cómo voy a comer esto? No soy carnívoro. Y no voy a comer a una hermana mía. Pero el olor a sangre y su natural modo de ser afloró.
Y primero con asco y después con cierto gustito se comenzó a comer un pedazo de oveja. El tigre adulto y macho dijo, te voy a enseñar. Y comenzó a caminar con él y a enseñarle que era un tigre. Y lo primero que tenía que aprender es a rugir. Y el tigre rugía fuerte. Y la oveja o el tigrecillo rugía como una oveja. Me, y el tigre adulto lo quería moler a palos. Hasta que en un momento determinado, el tigre adulto le pega unos cuantos gritos, lo golpea y le dice, si no ruges, te devoro. Y el tigrecillo por temor ruge. Los sufíes decían que ese rugido es el rugido de encontrarse a uno mismo. Y eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Muchas veces vivimos como corderos, como ovejas. Seguimos a la manada. Hacemos lo que todo el mundo espera que hagamos. Y ese rugido es encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos y por qué estamos acá. A mis alumnos les digo que hay 3 fechas, doy clases de institutos, y les digo a mis alumnos en la iglesia que hay 3 fechas que debemos recordar. Nuestro nacimiento, nuestra fecha de bautismo, que es el día que hacemos convenios con el Señor, y el día que nos encontramos, el día que sabemos para qué hemos venido acá a esta tierra, con nuestros dones, con nuestros talentos, por qué estamos acá, qué clase de personas tenemos que ser y qué clase de bendición tenemos que ser para los demás. Esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros y enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñar a que cada uno debe reconocerse a sí mismo quiénes son. El viejo salmista cantó que es el hombre para que Dios tenga memoria de él. Pablo había dicho que somos sangre real, linaje real. Ahora, del dicho al hecho hay un gran margen. Muchas veces sostenemos fuertemente que decimos que hay un Dios y damos testimonio de Él y decimos que es un Dios de milagros, pero los milagros son para los otros, no para mí. ¿Qué es progreso? ¿Hacia dónde? Tenemos que definir bien la palabra progreso, y progreso no tiene que ver con una meta. El progreso es un camino, es un proceso, y el progreso nunca se detiene porque el proceso no debe detenerse. Es un continuo esfuerzo, un continuo caminar hacia una meta determinada. Cuando preguntamos hacia dónde es interesante, porque muchas veces no sabemos hacia dónde. Las grandes crisis de las sociedades es que la mayoría de gente quiere cambios, no importa qué cambio, quiere un cambio, no sabemos a dónde. Hay un viejo dicho romano que decía, todos los caminos conducen a Roma. Lo cierto es que no todos los caminos conducen a Roma, ni todos los caminos son buenos. Cuando hablamos de progreso y hacia dónde, debemos tener en claro a dónde queremos llegar. Tenemos que visualizar qué es lo que queremos llegar a ser, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, qué herramientas tenemos para poder lograr determinadas cosas en esta vida. Porque en esta vida hemos venido no solamente a existir, sino a ser felices, a estar con todos los problemas que pueden suceder, a estar completos, llenos. ¿Es lo mismo éxito que excelencia? Es interesante esto, porque la mayoría de gente hoy lo ha puesto como sinónimo y es más, ha reemplazado la palabra excelencia con el éxito y no es lo mismo. Muchas veces la gente puede llegar al éxito en determinadas cosas y no ser excelente. El éxito se basa en hacer un logro determinado y la excelencia se basa en valores, en estilo de vida. Entonces no es lo mismo el éxito con la excelencia. Ahora, uno puede llegar a ser exitoso sin ser excelente, pero sí o sí
Si sos excelente, sos exitoso. ¿Qué debe ocurrir para que salgamos de la zona cómoda y adoptemos una nueva visión? Mira, uno de los grandes problemas que hay en la humanidad es que nos cuesta salir de esa zona cómoda, de esa zona segura que tenemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos acompañados, protegidos, y cualquier cosa fuera de ello nos genera crisis. Y las crisis se generan por desconocimiento, no sabemos qué hay después. Y muchas veces eso es lo que nos detiene, eso es lo que nos impide seguir progresando. No somos capaces de romper esas cadenas. Muchas veces esta zona cómoda no es lo mismo una zona cómoda que zonas seguras. Una zona cómoda es donde estamos cómodos nosotros, pero no necesariamente esa zona cómoda sea una zona segura. La seguridad viene basada en nuestros valores, en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestras acciones. La zona cómoda, estamos cómodos ahí, sencillamente eso. Ahora, para romper eso, necesitamos evaluarnos dónde estamos, quiénes somos y qué queremos llegar a ser. Para los santos de los últimos días, ¿en qué forma aplicamos estas ideas? Mira, es interesante poder objetivizar este hecho. Yo he escuchado a muchas personas decir de que hablar de una dicotomía. Tenemos que aprender el Evangelio, tenemos que desarrollarnos en el Evangelio, y otros dicen, más importante que aprender es actuar y vivirlo. Y dan por sentado o dejan de lado que el conocimiento del Evangelio no es tan importante como el vivirlo, y hay un gran error. Tenemos que conocer el Evangelio y tenemos que vivirlo también, pero tenemos que aprender más sobre el Evangelio, porque ese conocimiento nos brinda libertades, nos brinda posibilidades de seguir desarrollándonos. Cuando tenemos un conocimiento real del Evangelio, implica que conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. No hay manera, no hay posibilidad de no conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos. Porque somos su simiente, su linaje. También, por ende, si nos conocemos a nosotros mismos, nos vamos a llegar a acercar más a conocer a Dios. Gracias, profesor Febres, por su tiempo y explicación de estos conceptos. En segmentos siguientes hablaremos de la diferencia entre educación y libertad, el problema de las adicciones y la moda y los santos de los últimos días. Hasta la próxima.